Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a la presentación de resultados de la investigación Participarte, desmontando la normalización de la violencia en los centros escolares. Mi nombre es Alejandra, soy la coordinadora de comunicación de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Es un placer teneros aquí y bueno, os voy a contar muy brevemente qué vamos a hacer en esta sesión, que consta de 3 bloques. En primer lugar, tendremos una mesa de presentación en la cual hablaremos con Victorino Mayoral Cortés, que es el presidente de la entidad, de la Liga de la Educación y la Cultura Popular. Hablaremos también con doña Lucía García Garzón, que es la consejera técnica de la Subdirección General del Tercer Sector y Voluntariado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y después pasaremos a presentar los resultados que guiará nuestro secretario general, que es Juan Ramón Lagunillo. Y finalmente pues tendremos una mesa de debate en la cual participarán pues, agentes sociales, que presentará después Juan Ramón convenientemente, con detenimiento. Yo solamente estoy aquí para deciros nuevamente que muchas gracias por venir, que si os parece vamos a grabar esta sesión. Luego la subiremos a YouTube para ponerla a disposición de quien no haya podido asistir y esté interesado en la presentación de estos resultados. Si alguien tuviese algún problema con aparecer, os pido que me lo comentéis a través del chat. Y bueno, y simplemente para que podamos funcionar adecuadamente, os agradecemos que tengáis el micro silenciado para que no nos interfiera el audio del entorno. Y bueno, pues esperamos que disfrutéis de esta presentación de resultados y doy paso a Victorino Mayoral, presidente de la Liga de la Educación. Bien, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Y también comenzaré con un agradecimiento a todas las personas, todas las que asistís a este encuentro. Y también especialmente quisiera dar un agradecimiento a determinadas personas cuya responsabilidad valoramos mucho en el ámbito de las administraciones públicas, Ministerio de Educación y Ministerio de Derechos Sociales. Concretamente, quiero referirme a Purificación Jaquet, su directora en el Ministerio de Educación y que está muy vinculada al Observatorio Estatal de la Promoción de la Convivencia Escolar, y también a Lucía García Garzón, que es consejera técnica del Ministerio de Derechos Sociales. Bienvenidas, muchas gracias por vuestra presencia. Y también aprovecho ya que vamos a empezar con los agradecimientos, porque no dejarlos al final, entre otras cosas, porque yo creo que es un reconocimiento previo de la capacidad que yo creo que tenéis, las que vais a participar. Al profesorado que ha intervenido en la investigación, a la representante de la CEAPA, que estará con nosotros, naturalmente, y desde luego al equipo de investigación. Y lo quiero significar en la persona de Alejandro Sad, que ocupa aquí un puesto ahí a mi lado. Nuestro agradecimiento y desde luego la valoración del trabajo que él y el equipo han desarrollado, que ha sido una labor y un trabajo excelente. Bien, presentamos, este es el objeto de este encuentro, la investigación desmontando la normalización de la violencia en el ámbito escolar. Bien, es un empeño importante e interesante. Es un empeño que se ha desarrollado con la participación muy activa. Es un proyecto de investigación y acción participativa y por lo tanto ha implicado la presencia, la actuación y la concurrencia de alumnos, de profesores, de directivos de los centros y naturalmente también de las familias. Un trabajo que consideramos que debe ser de utilidad, no solamente para la organización que lo ha promovido, en este caso la Liga de la Educación, sino también todos aquellos que puedan, diríamos, ser destinatarios de este trabajo. Un trabajo cuya utilidad, creo yo, significa fundamentalmente adquirir conciencia y examinar también buenas prácticas que se recogen dentro de él. Una utilidad que, desde luego, también trata de abordar un fenómeno preocupante, yo creo socialmente cada vez más preocupante de la violencia escolar, presente en la realidad escolar y que, desde luego, es uno de los empeños fundamentales que tiene que abordar en este momento el sistema educativo y también la sociedad española. También quisiera, antes de seguir, hacer alguna observación
hago un comentario, mejor dicho, al trasfondo que existe en relación a este asunto, al problema de la violencia escolar. La violencia escolar no es una acción que deriva única y exclusivamente, diríamos, de la escuela. No es algún fenómeno que esté desvinculado de la sociedad. Es un fenómeno que refleja la escuela como refleja la escuela otros tantos fenómenos sociales que nos afectan a todos, unos buenos y otros malos. Y en este caso, efectivamente, estamos en una dimensión que no es de las mejores que afectan a la sociedad. Yo creo que es importante también, por lo menos, tener un criterio sobre aquello que adolece nuestra sociedad y que se refleja en este caso sobre la escuela. Yo lo sintetizaría en el concepto que Bauman, el filósofo Bauman, utilizó como sociedad líquida. Estas son las consecuencias de la sociedad líquida. Son las consecuencias de una sociedad donde efectivamente el miedo, la violencia están normalizados en la sociedad. Pues porque es una sociedad muy individualista, muy hipercompetitiva, donde el valor de lo público está en horas bajas y donde la cohesión social pues no es precisamente uno de los valores fundamentales. El creer que todo esto no iba a tener reflejo sobre la escuela es una auténtica utopía. De ahí que esa inseguridad existencial, también en términos de Bauman, que existe en la sociedad actual, el precariado, la competitividad que decía, etcétera, etcétera, todo este tipo de cuestiones, ese precariado tiene también su reflejo en términos de miedo, de agresividad y de violencia, porque son fenómenos que se encadenan en sí mismos. Y esto es lo que pasa también, que también tiene su reflejo en el ámbito escolar. Bien, pero aquí estamos no solamente para dolernos de estas circunstancias tan poco estimulantes que a veces ofrece nuestra sociedad y se reflejan en nuestras escuelas, sino para ver cómo nosotros, los que participamos, actuamos y creemos en la educación como un valor de transformación, de cambio y sobre todo de consolidación diríamos, de un sistema que permita abordar problemas de ámbito social, lo que queremos del sistema educativo. Y para ello, desde luego, tenemos que partir de que la educación también tiene entre sus fines fundamentales la educación para la convivencia. Pero no solamente desde una perspectiva individual, no solamente de una perspectiva, diríamos, de aquello que más o menos interesa en términos de relaciones sociales privadas, sino fundamentalmente desde un punto de vista de socialización, es decir, de preparación para la vida social. Y es en esa perspectiva donde nosotros queremos aterrizar y considerar que la educación para la convivencia no es solamente un conjunto de normas, de procedimientos, de planes de convivencia, que también, por supuesto, sino también tenemos claro que forma parte de la educación que el alumno debe recibir en valores cívicos, en valores sociales, en valores, diríamos, de educación cívica para poder ser un ciudadano que conviva y que pueda desarrollar una aportación constructiva en la sociedad donde va a participar. Eso es lo que queremos hacer, esa vinculación, en definitiva, esa dimensión de transversalidad que debe tener la educación para la convivencia con la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Bien, estamos, y con esto voy terminando, ante la expresión de una preocupación importante que existe en la sociedad, que existe en la escuela y fuera de la escuela. Problema de la violencia escolar. Quiero subrayar de qué manera la ley que recientemente se acaba de aprobar por las Cortes Españolas, la llamada LOMLOE, recoge esta preocupación y recoge la regulación de un conjunto de acciones de tal manera que se pueda fortalecer la intervención que la escuela debe hacer para favorecer y construir una convivencia, para que las escuelas sean libres de todo tipo de violencia. Yo creo que esto aparece muy bien recogido en esta ley y quiero decir que desde esa perspectiva, donde la Liga también quiere contribuir, la Liga Española de Educación quiere contribuir a esos fines que aparecen recogidos en la LOMLOE desde el punto de vista de promoción de la educación de la convivencia. Y, naturalmente, en la búsqueda de que lo que queremos es fundamentalmente que en las escuelas la normalización que se debe construir es la normalización de un tiempo de convivencia seguro, de un modelo de educación como taller de serenidad,
de un tiempo, por lo tanto, que permite la construcción solidaria de la personalidad, el saber, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Estoy leyendo literalmente el artículo 27.2 de la Constitución española. Es decir, si somos constitucionalistas, creo que esto lo tenemos que trabajar muy a fondo en la escuela. Y finalmente, a través de esta investigación, en definitiva, hemos tenido la ocasión de compartir de una manera muy activa con alumnos, con profesores, profesoras, con alumnas, con directivos y directivas, pues diríamos, con todos los elementos que configuran la convivencia y la comunidad escolar. La búsqueda de todas las formas de convivencia, de violencia. Ese es uno de los capítulos fundamentales de la investigación que ha dirigido Alejandro Sanz. La búsqueda de cuáles son esas manifestaciones y de qué manera desarrollar competencias para evitar que esto siga sucediendo, para limitarlo y a ser posible eliminarlo totalmente. En fin, esto es lo que hemos intentado hacer. Yo creo que es un buen trabajo, que queda ahí muy bien reflejado y que queremos que sea lo más ampliamente divulgado, conocido y utilizado. Y finalmente, mi gratitud una vez más a los que han hecho posible este buen trabajo de la Liga de la Educación y la Cultura Popular. Así que muy buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Si os parece, ahora pasamos a la intervención de Lucía Garzón, que es consejera técnica del Ministerio de Derechos Sociales. Bienvenida y adelante, Lucía. Gracias, Victorino. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Disculpar también que no hayan podido estar presentes ni la directora general ni el subdirector general. Yo pertenezco a la Subdirección General del Tercer Sector y Voluntariado. Así que eso para empezar. Para seguir, muchísimas gracias por invitarnos a la institución a la presentación de este informe, que me parece, bueno, evidentemente yo empecé a familiarizarme con él hace pocos días, pero sí que me ha parecido relevante, por una parte porque tengo una niña pequeña y justamente el otro día viendo unos dibujos me di cuenta, unos dibujos antiguos que yo veía y no me llamaban la atención en su momento y sin embargo ahora me parecieron no extremadamente violentos, pero sí que me llamó la atención que utilizasen como recurso humorístico pues los golpes y demás, y sí que pensé en ese momento, jolín, claro, yo no me daba cuenta en su momento y ahora desde una perspectiva quizá más preocupada, ahora que tengo que hacer la inscripción en el colegio con temas como el bullying y demás, dije, ay, a ver si esto les está dejando un mensaje subliminal que no saben interpretar aún como humor, sino como que es divertido dar un golpe. Así que por la parte personal que me toca, y luego también me parece interesante dentro de esta dinámica necesaria de reevaluación y reinterpretación de usos y costumbres que consideramos normales, no ya solo en el ámbito de la violencia, sino en otros ámbitos específicos como por ejemplo la violencia de género, los delitos de odio, lo que hace 10 años era completamente, sí, me voy a atrever a decir normal. Unos años después parece que es impensable que se pueda dar en esta sociedad, de manera que eso deja en evidencia la importancia de constantemente tener la alarma encendida por si acaso algunas de las cosas que damos por hechas en realidad a lo mejor no están tan bien porque están provocando un daño en una tercera persona. Así que me parece muy interesante este tipo de estudios. En cuanto a, no voy a decir muchas cosas, en cuanto a mi papel como representante de una de las partes que intervienen en este tipo de políticas, querría destacar, haciendo referencia también a una idea que ha planteado Victorino, la importancia de la escuela, no solo como fuente de conocimiento, sino también como fuente de socialización primaria para los niños. Esto, desde el punto de vista de la administración y de la
evaluación de políticas públicas no siempre se tiene en cuenta. ¿Y qué es lo que no siempre se tiene en cuenta? La importancia que tiene plantear pues, determinados sistemas, en este caso el educativo, con una perspectiva a largo plazo. Es decir, a las administraciones públicas les cuesta mucho pensar en los posibles beneficios que tiene una política en el largo plazo, porque sus efectos pueden ser muy intangibles, pueden ser difícilmente medibles, pueden ser difícilmente presentables de manera cuantitativa, pueden ser difícilmente defendibles porque sus efectos no se van a notar hasta muchos años después. Sin embargo, probablemente unas escuelas en las que se refuercen valores como la tolerancia, la participación, la diversidad, el respeto al prójimo, evidentemente la erradicación de cualquier tipo de violencia, tendrían impacto más adelante en el conjunto de la sociedad y supondrían un beneficio en realidad para toda la sociedad y por lo tanto también, desde luego, para la administración. Eso por un lado me gustaría destacar. Y por otro lado, también querría simplemente llamar la atención y poner precisamente en valor por ello este tipo de iniciativas en la dificultad que tiene, dado los estados complejos en los que vivimos hoy en día, conjugar, y vosotros lo sabréis bien, los que formáis parte de la entidad, conjugar dónde se encuentran ubicadas cada una de las competencias que intervienen, en este caso en un informe que está ubicado en el ámbito de la educación, las competencias que estas forman parte del Estado, estas forman parte de las comunidades autónomas, pero para estudiarlas necesitamos contar con la participación de ambos, no siempre ambos tienen los mismos intereses. Entonces, nada, simplemente deciros que entendemos que es frustrante, a veces también nosotros mismos nos frustramos por lo difícil que es que este tipo de iniciativas salgan adelante y simplemente, bueno, pues decir que intentamos hacerlo lo mejor posible y que valoramos los esfuerzos que se hacen por parte del tercer sector. Nada más, muchas gracias. Sí. Ahora queríamos invitar a Purificación Jaquet a que también interviniera en este momento de apertura del encuentro. Sí. Gracias, Vitorino. Buenas tardes a todos y a todas. Os agradecemos que hayáis invitado al Ministerio de Educación y además para mí es un honor poder representarlo en la presentación de esta investigación Acción Participativa sobre la participación de las familias en el entorno escolar que ha realizado la Liga de Educación. Siendo fiel a los principios de vuestra organización, este estudio nos permite conocer la realidad de la participación en los centros educativos, los cambios que se van produciendo, las fortalezas, las dificultades que afrontan las relaciones de las familias con sus escuelas. Este conocimiento permitirá mejorar tanto su colaboración como participación de manera que mejore la calidad educativa de sus hijos e hijas. Sé que vuestra organización, la conozco desde hace mucho tiempo, no solo realiza estudios teóricos, también contribuís en el día a día de los centros, trabajáis con ellos en muchos programas y queremos agradeceros esas acciones porque contribuís a que tengamos una sociedad más solidaria y con una ciudadanía activa. Somos conscientes que la participación en los centros educativos y la construcción de la comunidad educativa son dos realidades inseparables en el entorno escolar. Dar voz y protagonismo a los diferentes sectores garantizará la toma de decisiones de manera consensuada y, por tanto, asumida por todos. Cuando los miembros de una comunidad se sienten parte de la misma, se desarrolla un sentimiento de pertenencia que se concreta en una mayor implicación en los proyectos del centro y, por tanto, enriquece al centro. Construir una escuela participativa conlleva reforzar el grado de compromiso con el propio centro y su entorno, e implica organizar el centro para dar protagonismo a las personas y a los procesos, de manera que el funcionamiento sea un engranaje para conseguir mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. De esta manera, la escuela no puede ignorar el contexto social y cultural que la envuelve.
Este entorno, a su vez, añade estímulo al propio centro educativo. Por ello, la pertenencia y la participación tienen que tener en cuenta la diversidad y desarrollar los valores que incluyan y atiendan las necesidades de esta diversidad, dando así importancia a la calidad y la equidad como pilares básicos de nuestro sistema educativo. En las escuelas democratizadoras, los equipos directivos deben tener la capacidad de liderar todos los procesos participativos del centro, promoviendo y organizando tiempos y espacios para que sea efectiva la participación del profesorado, alumnado y familias, buscando prácticas de innovación que se asienten en el contexto del centro. En estas escuelas aumenta mucho la motivación del alumnado y mejora la relación familia-escuela. Esto es algo que vemos muchísimas veces en todos los centros que han estimulado esa participación. En este sentido, el profesorado ha cambiado el rol que tradicionalmente se les otorgaba como solo instructores del conocimiento. Las llamadas metodologías activas han proporcionado otros roles de facilitadores de los aprendizajes menos directivos y más dirigidos a involucrar al alumnado en sus procesos de aprendizaje, mejorando así el rendimiento escolar y el clima del centro. Por otro lado, cuando el alumnado se siente escuchado y es partícipe de los procesos del centro de manera activa, se compromete con su colegio, con su instituto y con su entorno, a la vez que mejora la convivencia, la competencia ciudadana y los resultados académicos. Esto se demuestra en diversos programas consolidados en muchos centros, como son los que están basados en la ayuda entre iguales, alumnos ayudantes, alumnos mediadores, o en prácticas restaurativas, en resolución dialógica de conflictos, en los programas de aprendizaje y servicio, entre otros. Las familias no pueden quedar al margen de estos procesos que se construyen en los centros escolares, puesto que educar es una tarea compartida entre familia y escuela y debe estar equilibrado para desarrollar las capacidades y las habilidades que los niños y adolescentes necesitarán para adaptarse a la sociedad en la que se van a desarrollar como adultos, en sus barrios, en sus entornos laborales o en sus relaciones personales. Por ello, la ley orgánica en la que ha citado Vitorino, la LOMLOE, por la que se modificaba la ley, la LOE, regula la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares de centro, recuperando competencias que promueven la participación de todos los sectores en las decisiones de los centros. Esta participación de todos los sectores de la comunidad escolar debe nacer desde el respeto y colaboración mutuos, para el logro de objetivos comunes, desde el diálogo y la solidaridad compartidos. Esta nueva ley, además de introducir la materia de valores cívicos y éticos y dar muchísima importancia a todos los valores y los principios más destacados, como son la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la calidad en la educación sin discriminación para todo el alumnado, el reconocimiento del papel de padres, madres y tutores legales, el fomento de la igualdad efectiva, la educación para la prevención de conflictos, la participación de la comunidad educativa, en resumen. Para ello, entre otras medidas, se incorpora en la materia, como os he dicho, tanto en primaria como en secundaria. Por último, quería deciros que crear comunidad no es poner a cada sector en un lugar diferente, sino construir un proyecto educativo común, elaborado, reconocido y consensuado, con el esfuerzo y la cooperación de todos sus miembros, y que se refleje en los documentos, programas, proyectos del centro, y no solo en el papel, sino también en el día a día, y que logre satisfacer las necesidades y las expectativas de todos los sectores, mejorando así, estoy segura, la calidad de la enseñanza. Gracias, Purificación, por habernos traído la voz del Ministerio de Educación. Sí. Bien, si os parece, seguimos con el tramo siguiente de este encuentro. Juan Ramón. Sí, buenas tardes. Bueno, pues entramos después de esta presentación y de agradecer la presencia, como ha dicho Vitorino. Como ya lo ha dicho él, lo ahorro y lo hago extensivo y me sumo a ese agradecimiento tanto a los presentes como a los participantes como a los que han desarrollado la investigación, ¿no? Vamos a entrar en la parte, diríamos, del trabajo, ¿no? De hoy es una jornada, además de presentación, de un poco de participación y de trabajo, ¿no? Entonces, esto se va a dividir como en dos bloques, como ha explicado, no sé si creo que cuando Alejandra lo estaba explicando, no estábamos todavía
todavía todo, será en los prolegómenos, ¿no? Ahora vamos a entrar en una parte en la que, en primer lugar, los participantes, los que han hecho la investigación, es decir, desde la coordinadora del área de infancia y familia de la Liga, que es de donde ha dependido la investigación, pasando por Alejandro y por todos los investigadores y personas que han trabajado en representación del profesorado en los centros, van a hacer una presentación de esa investigación y de los datos de la misma, ¿no? Entonces va a ser esa la primera parte, habrá un pequeño vídeo que pondrá también cuando Alejandro intervenga, después de la intervención de Sonia, y a continuación y para cerrar tendremos esa mesa de debate en la que el procedimiento será que yo os haga una serie de preguntas. Tenemos como 2 o 3 preguntas preparadas en función del tiempo que llevemos, no queremos que esto se alargue eternamente, y en función de eso os daremos un tiempo a cada uno de los presentes en la mesa, que presentaré en el momento que lleguemos a ella, para que intentéis respondernos, orientarnos o aportar en respuesta a esas preguntas que tienen mucho que ver con lo que nos ha dicho Purificación de las nuevas estructuras que plantea y mecanismos que introduce la LOMLOE, y que, bueno, queremos escuchar la opinión de los que en estos momentos estáis ejerciendo. Muchos de los que aquí estamos, aunque ya estemos jubilados, nuestra vida la hemos dedicado a la educación, por lo tanto, esto nos parece encantador y maravilloso estar aquí presentes. Sin más, voy a dar la palabra a Sonia Saiz, que es la coordinadora del área de infancia y familia de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, que muy brevemente os va a explicar un poco qué es este área, cómo nos desenvolvemos y cómo se ha incardinado dentro de ese área esta investigación. Sonia, tienes la palabra. Gracias, Juan Ramón. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi intervención tiene como objetivo contextualizar el camino que hemos recorrido hasta llegar al día de hoy con la presentación de este informe. Desde la Liga y más concretamente desde el área de infancia y familia, contamos, la verdad, con un observatorio privilegiado, dada la diversidad de programas que gestionamos, centros educativos, espacios de recursos para la infancia y la familia, equipos de intervención específicos con adolescencia en situación de riesgo, programas de sensibilización, programas de investigación. Y es precisamente esta riqueza la que nos aporta hacer un aterrizaje en las necesidades, en las demandas, en los conflictos, en las dificultades, en los logros, en los intereses, para dar la mejor de las respuestas, y ese es el objetivo prioritario en el día a día de la gente que trabajamos en la Liga. Unida a todo esto y movidas por el compromiso de poner en el centro de nuestra intervención a las personas, trabajamos cada día pues, en el análisis, en la reflexión, en el debate sobre aspectos que tienen que ver con todo lo que ha dicho Purificación, con la educación, con el acompañamiento a las familias, con la escucha a las verdaderas necesidades de la infancia, con la promoción de sus derechos, con la calidad de la labor docente, y nos embarcamos en este proyecto a la búsqueda de metodologías, enfoques, herramientas y estrategias que nos permitieran tejer redes sobre estos temas con el objetivo de aprender aprendiendo. Fue allá por el 2017 cuando presentamos el primer proyecto a la convocatoria de subvenciones del IRPF estatal con cargo al 07 que financia el Ministerio en la actualidad de Derechos Sociales y Agenda 2030, al que denominamos Participarte. Dicho proyecto ha tenido una continuidad desde el inicio hasta este momento y ha transcurrido por diferentes etapas y campos de actuación. En esa primera convocatoria lo que elaboramos fue una guía de parentalidad positiva que daba ese acompañamiento a las familias, esa búsqueda de estrategias para impulsar la adquisición de estrategias emocionales y educativas para facilitar su implicación en la construcción de sinergias y dinámicas que hicieran más fácil la convivencia familiar. En la segunda edición nos lo planteamos en formato de investigación-acción participada, y el objeto de estudio fue la participación de las familias de contextos de alta vulnerabilidad en el entorno escolar. En esta investigación pretendíamos contribuir a mejorar el bienestar de niñas y niños en situación vulnerable desde una propuesta inclusiva, aportando estrategias, acciones y metodologías eficaces para fomentar y crear puentes entre la escuela y la familia y mejorar la calidad de la educación desde edades tempranas. Porque sabemos además y creemos
que la participación real y efectiva requiere generar y favorecer sentimientos de pertenencia, vínculos afectivos, comunicación fluida, confianza, en realidad todo aquello que genera comunidad. En la tercera convocatoria, que es la que nos ocupa esta tarde, sobre la que hablaremos más en profundidad, hemos focalizado la mirada sobre la normalización de la violencia en los centros educativos, persiguiendo sacar a la luz todas las formas en las que puede manifestarse con el fin de que tanto profesorado como alumnado desarrollemos las competencias necesarias para prevenir, detectar y actuar frente a ella. Y ya para cerrar el círculo llegamos a la última convocatoria, que es en la que estamos trabajando actualmente y que va a abordar la normalización de la violencia, pero esta vez poniendo el foco en el contexto familiar. Y en esta ocasión pretenderemos contribuir a la prevención de las diferentes formas de violencia que se producen en los hogares y queremos que nuestro objetivo sea contribuir a impulsar vínculos afectivos y avanzar en el desarrollo de la comunicación y el fortalecimiento de las capacidades, las relaciones personales y el equilibrio intrafamiliar con la idea de optimizar la convivencia familiar y también la escolar. En esta trayectoria hemos contado con un maravilloso equipo de personas y profesionales, tanto aquí en Madrid como en el resto de territorios, que han enriquecido con su día a día y su quehacer cotidiano el diseño de un programa en todas sus vertientes. Del mismo modo, también quiero agradecer la participación protagónica de niños y niñas que han intervenido, porque su voz ha sido fundamental, a las familias que nos han acompañado llenas de ilusión por cambiar ciertas inercias, y a los equipos directivos y educativos que en el peor de los escenarios, tanto en el pasado curso como en el actual, nos habéis abierto las puertas de vuestros centros convencidas de que nuestra propuesta merecía la pena. Y ya por mi parte nada más, solo puedo darle la palabra a Alejandro, que es un gran compañero, un gran profesional y responsable de este gran trabajo. Gracias a todos y todas y seguiremos. Muchas gracias, Sonia. Bueno, como ya me han presentado, soy Alejandro Sanz Angulo, investigador del área de infancia de la Liga Española de la Educación. Primero quería pedir disculpas a todos aquellos que se han sentido decepcionados al ver que iba a venir Alejandro Sanz y se han encontrado con que estaba yo. Y bueno, pues solo deciros que por el lado bueno no voy a cantar, así que podéis estar tranquilos en ese sentido. Dicha esta tontería, quería decir que también que, bueno, aunque sea yo quien esté aquí dando la cara y presentando este informe, este ha sido un trabajo conjunto que ha salido adelante gracias al apoyo, por supuesto, de Sonia y de Mónica por parte del área de infancia. Y es un trabajo que hemos desarrollado, aparte de yo, pues Raquel Díaz Santana en Las Palmas, Sonia Roa Bolaños en Cádiz, Juan Miguel Gil Jiménez en Murcia y Laura Romero García Carpintero aquí en Madrid también. También quería agradecer a todos los centros y su personal directivo y profesorado y a su alumnado por su colaboración, su implicación y por su buena acogida a este ejercicio de autocrítica que muchas veces no es nada fácil. Y bueno, antes de empezar a mostrar lo que son los resultados del informe, vamos a poner un vídeo a modo de aperitivo para hacer una breve síntesis de lo que ha sido la investigación y luego ya pasamos a lo que es la presentación de resultados más detallados. La violencia puede ser directa y visible, física, verbal y psicológica, pero también invisible, como la violencia simbólica y la estructural. ¿Hay también violencia invisible en los centros educativos? ¿Qué podemos hacer para verla? La investigación Participarte busca visibilizar las formas de violencia presentes en el día a día de los centros educativos. Un programa desarrollado en 12 centros de educación primaria de 4 comunidades autónomas y en el que han participado más de 1000 personas. Hemos preguntado sobre la presencia de la violencia en los centros educativos. Y aunque no se detecta fácilmente,
gran parte del alumnado sí que la ve y la vive. Por ello, con Participarte, hemos querido acompañar a los centros y a sus comunidades en un proceso de reflexión sobre la importancia de romper con ciertos tabús. Profesorado y alumnado han compartido prácticas para favorecer la convivencia, ideando propuestas y medidas que ayuden a romper el silencio, fomentar la resolución de conflictos entre iguales y propiciar la participación y la sensibilización del alumnado en valores democráticos, igualitarios y respetuosos. Este proceso de reflexión nos ha hecho mirar más allá de la escuela para resaltar la importancia del papel de la familia y su implicación. Por ello hemos estudiado cómo acercarlas e involucrarlas y mejorar sus habilidades educativas. Es importante que los centros se abran al barrio, conecten con su tejido social y con el comercio de cercanía. Animar a la participación en sus entornos más cercanos y fomentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad se traducirá en un mejor clima escolar y en mejores cuidados fuera del centro. Esta investigación abre el camino para la reflexión en otros centros e invita a seguir trabajando con quienes han participado en el proceso. Descubre mucho más sobre Participarte en el informe que encontrarás en nuestra web. Para empezar la investigación, lo que provocamos fue en ese proceso de autorreflexión, era cuestionarse o plantearse la propia realidad del centro y enfrentarla a la percepción que tienen tanto profesorado como alumnado del clima de convivencia que se da en los centros. Para desnormalizar la violencia, pues era necesario también visibilizarla y ser conscientes de que existe ese problema que muchas veces no percibimos y que precisamente por ser normal. En ese sentido, lo que vimos es como entre el profesorado, pues la mayoría no consideraba que hubiese mucha presencia de violencia en el centro, y del mismo modo entre el alumnado la mayoría lo considera un lugar seguro. Sin embargo, cuando les preguntábamos por sus formas de relacionarse, sí nos encontrábamos con que había muchos capítulos del día a día que eran violencia evidente. En cuanto a violencia física, pues una gran parte del alumnado había presenciado agresiones y otra parte también los había sufrido. En ese sentido, también durante las sesiones que compartimos con el alumnado, sí pudimos ver cómo ante situaciones hipotéticas de conflicto que les planteábamos, su respuesta normal y natural era una resolución a través de la violencia física. Muchas veces esos comentarios surgían como chascarrillos, pero evidenciaban como pues, esa banalización de la violencia y cómo ellos mismos y ellas mismas lo tenían como parte de su día a día. Se me ha ido. Pero no nos hemos centrado solo en la violencia física y ni siquiera en la violencia directa, pero bueno, en este caso vamos a poner un ejemplo también de violencia verbal y cómo la percepción del alumnado también es como en su día a día pues, se suceden muchos episodios de violencia verbal. Pues, una buena parte ha visto insultos y otra buena parte también ha recibido esos insultos. Pero también hemos querido estudiar la violencia no solo como un fenómeno entre iguales, sino como un fenómeno que es también muchas veces bidireccional. Hemos visto también cómo el profesorado, pues una cuarta parte de ellos declaran haber sufrido insultos por parte del alumnado, del mismo modo que una buena proporción de profesores y profesoras reconocen que suelen gritar al alumnado cuando tienen que corregir su comportamiento. Una parte lo reconoce y otra parte duda, que dices, bueno, pues igual si dudas es porque también recurres a esa estrategia.
Tras ese contraste, visibilización de ese ejercicio de ser conscientes de que existe esa violencia en los centros, se orientó la reflexión hacia las medidas que se tomaban de detección, intervención y resolución de los conflictos ahí en los centros. Lo primero que quisimos destacar, o que queremos destacar, es cómo entre el profesorado hay una buena predisposición y que tienen siempre, prácticamente la totalidad del profesorado, pues cuenta con que intervenir en casos de violencia y conflicto es parte de su labor educativa. No rehuyen el problema y son conscientes de que es su responsabilidad. Y eso Disculpa, lo contrasta. perdón Alejandro, sí. Yo no sé si nos pasa a todos, pero a mí no se me ha movido la primera diapositiva. No sé si el resto lo estáis viendo bien. No, vemos la primera. No sé, Solo vemos la primera todo el tiempo, sí. Joder, ¿por qué no me lo decís? Perdona, es que ha sido como dura demasiado tiempo. ¿Ahora solo veis la primera? Sí. Se ha quedado como paralizado porque el cursor también se te ha quedado ahí fijo, al lado del número 1, a la izquierda, y está todo la misma todo el tiempo desde el principio. Ay, Dios. ¿Ahora también? Has dejado de compartir pantalla. Ahora mismo no... Perdonadme. No, tranquilo. Los fallos del directo. Esto es un clásico. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a ir pasándolos así, que yo creo que así voy a ponerlo en pantalla completa cuando se ha ido. Vale. Bueno, ¿hago un recapitulo o cómo? Bueno, esto es lo que os mostraba antes de cómo la mayoría del profesorado considera que la violencia no está muy presente en los centros y cómo entre el alumnado sucede lo mismo, que lo perciben como un lugar seguro. Esos capítulos de violencia física directa que os comentaba, pues una buena parte que ha visto cómo sucedían agresiones a compañeros o compañeras y cómo esa banalización que os comentaba antes de que habíamos apreciado en las distintas sesiones, como ante preguntas de qué harían en una situación de conflicto, pues las respuestas eran resolver la torta, incluso le pegaría un tiro, y como la idea de que hay que aprender a defenderse está muy, muy arraigada. Esto es lo que os comentaba también de la violencia verbal, que estaba también muy normalizada y muy presente en la cotidianidad. Y cómo esa violencia verbal pues, es bidireccional. Como el profesorado recibe violencia verbal por parte del alumnado, una parte del profesorado, y cómo también esa violencia verbal procede en otros casos del profesorado hacia el alumnado. Vale, aquí es donde me quedaba antes. Perdonad. Y era como el profesorado tenía asimilada o como reconocía, no rehuía el problema y era consciente de que el intervenir en los problemas de los casos de violencia y de conflicto era parte de su labor educativa. Una intervención que siempre tiene que estar en equilibrio con el fomento de la autonomía como propio progreso educativo. Entre el alumnado, una de las cosas que nos llamó la atención era cómo seguía muy presente o está muy presente la cultura del silencio. Y lo que descubrimos es que había también cierto discurso dual. Por un lado,
en los cuestionarios reconocían que ante un problema recurrirían a un adulto. Pues si tienen algún problema en el cole, ya sea un profesor o profesora o alguien de su familia, pero al preguntarles sobre si consideraban que si chivarse estaba mal o estaba bien, pues ahí se dividían en dos grupos, entre los que pensaban que sí estaba mal y los que pensaban que estaba bien. Esto tiene mucho que ver con el concepto de chivarse, que es una pregunta un poco trampa, pero bueno, nos ayudaba a hacer ver cómo ese concepto de chivarse, que tiene una connotación negativa, una connotación más que negativa, peyorativa, pero que está muy arraigado, y recurrir a un adulto cuando hay un problema entre menores sigue siendo visto por buena parte de los menores como una traición, entre comillas, y no como un acto de valentía de pensar que estás ayudando a otro menor. En las sesiones con alumnado y en el trabajo que hemos hecho con el profesorado también hemos querido incidir bastante en esa idea de la necesidad de romper el silencio, de a lo mejor dejar de usar el concepto de chivarse y más hablar de esa valentía. Tras todo este proceso de reflexión en torno a la intervención y las distintas maneras que tienen en el centro de detectar la violencia y de atajar estos posibles conflictos, han surgido una serie de herramientas. En algunos casos han sido propuestas por parte de los y las participantes, y en otros casos puestas en prácticas que tenían en marcha algunos centros. Entre esas herramientas pues estaban los buzones anónimos, para que el alumnado pues si tenía que recurrir a ayuda pudiese solicitarla a través de estos buzones. La creación de espacios y dinámicas para conversar sobre convivencia, como pueden ser las asambleas de clase, y de una manera que se pueda también mostrar que se puede hablar de estos problemas y que no tienen por qué ser llevados en el silencio y ocultándolos. También la realización de actividades de análisis de casos de violencia, pues a través de canciones, de vídeos, de textos, pues ver cómo entrar un poco la mirada para detectar la violencia que está presente en el día a día, y muchas veces pues, en canciones o en los textos. Y por otro lado también la creación de espacios para la resolución de conflictos. Pues ahí mostramos un banco de la amistad, pero también puede ser otra serie de espacios para que el alumnado pueda hablar tranquilamente y resolver los conflictos de igual a igual. A continuación voy a dar la palabra a Clara Alonso, que es jefa de estudios del Eugenio María de Hostos, de aquí de Madrid, que nos va a presentar dos medidas sobre resolución de conflictos entre iguales y medidas para mejorar el clima escolar que hemos considerado oportuno y que son por ser muy interesantes. Te dejo de compartir pantalla y te cedo la palabra, Clara. Vale, hola, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos y a todas. Como me ha presentado Alejandro, soy Clara y soy la jefa de estudios del Colegio Eugenio María de Hostos. Os voy a contar en qué consisten nuestros dos proyectos, Palabras que nos unen y Empáticos. Voy a compartir la pantalla. Vale. Antes me gustaría resaltar de dónde surgen o cómo surgen estos proyectos. El lema que tenemos en el cole es Hostos, Escuela, Espacio de Paz. Buscamos que sea un concepto que nos una, que nos identifique y que nos haga ser partícipes de algo junto a los demás. En definitiva, pues apostamos por que el colegio sea un espacio de paz. ¿Se ha visto pasar la diapositiva? Sí. Vale. ¿Qué implica? Pues implica que los niños y las niñas sean el centro del proceso educativo. Sin ellos nada tendría sentido y deben ser y sentirse libres. Como diría un gran compañero, podemos tener un pajarillo en casa, darle de comer, cuidarle, enseñarle a volar, pero cuando ese pajarillo empieza a picotear el cristal, debemos abrirle la ventana y dejar que vuele.
dejar a los niños y a las niñas volar libres. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Siempre hay que estar atentos a ese pajarillo, escucharlos, creer en ellas y en ellos y que sientan que de verdad creemos en ellos y darles cauces de participación. Este año nuestro tema es Aquí cabemos todos y tenemos un reto que es Sumamos. A este reto y a este tema damos respuesta a través de decisiones horizontales que se trabajan con el círculo más próximo, el grupo clase, compañeros de nivel, pero que tengan siempre una proyección en la comunidad educativa, con la elección de representantes, normas de convivencia, propuestas, solución de conflictos y las decisiones a nivel vertical, como son palabras que nos unen y los empáticos que está dentro de las comisiones. Palabras que nos unen. Palabras que nos unen es un proyecto que se trabaja en todos los cursos, una frase para reflexionar y un reto por cada mes. Retos tan sencillos y a la vez tan complejos como, por ejemplo, dar los buenos días, hasta mañana, hola, o por ejemplo retos como el que muestro en la diapositiva. La frase y el reto lo eligen cada mes un curso y el primer día de cada mes se reparte a los tutores para que lo trabajen en el aula mediante reflexiones, debates u otras actividades. Es muy sorprendente ver cómo este año no, porque a lo mejor están un poco más aislados los niños en el patio sobre todo o no se cruzan tanto por los pasillos, pero ves como los mayores sobre todo se cruzan por el patio con los pequeñajos y cuando ven que están peleándose o discutiendo, pues les ayudan a resolver esos conflictos o incluso les recuerdan los retos o las frases que estamos trabajando en este mes. Y los empáticos. El cole está organizado, todos los niños y niñas están organizados en 4 comisiones y una de ellas son los empáticos. Se busca la participación de todos y cada uno de los niños del cole en algunas de estas comisiones. Todos deben sentirse responsables de una faceta importante para construir el cole que nosotros queremos. Estas funciones tienen que estar, las funciones que tienen las comisiones tienen que estar relacionadas con las 10 normas de convivencia que aprobamos en la Asamblea General de principio de curso para lograr así el cole que nos gusta. Los empáticos son los encargados de la convivencia en el cole, la resolución de conflictos, ayudar a los compañeros. Una vez al mes hacemos una reunión y a dicha reunión bajan 2 representantes de cada clase. Se evalúa cómo van las cosas, se valoran los acuerdos que se hicieron en la reunión anterior, se hacen propuestas y se seleccionan 2 retos o 2 misiones para el mes siguiente. Por ejemplo, en la reunión que estáis viendo, que celebramos el 24 de febrero, valoramos la participación en la chocolatada solidaria, evaluamos la organización y el resultado de la recogida de alimentos que hicimos en Navidad, ya que fue organizada por ellos, haciéndoles ver pues, que eso es empatía, ¿no? Que es ponerse en los zapatos de los demás. El reto o la misión del mes de la reunión del día 24 fue repasar y recordar las normas de convivencia, ya que algunos cursos llevaban algunas quejas sobre el ruido que había en los pasillos o que había niños y niñas que se les había olvidado que ir por los pasillos no se corre. Y les presenté el siguiente proyecto que vamos a realizar, que es una propuesta que habían hecho los propios alumnos años anteriores y bueno, este año lo vamos a llevar a cabo, que es pintar juegos en el suelo. Por último, como podéis ver también en la foto de la derecha, un curso propuso hacer un buzón de ayuda para los niños y niñas que así lo necesitaran. Presentaron su propuesta, la valoramos entre todos los que estábamos allí presentes y en ese momento votaron si llevarlo a cabo o no, ya que a mí me había parecido una buena propuesta. Cuando acaba la reunión, estos representantes suben a sus clases, se juntan con los compañeros de la comisión de empáticos, lo hablan y después se lo comunican al resto. Hola. Este es un ejemplo del rincón de los empáticos en un aula. Tienen cada uno su logo, la reunión que se les da un resumen para que ellos toman notas, pero bueno, se les da un resumen para que no se les olvide nada y una manera de organizar quién son los niños que forman parte de esa comisión y las funciones que tienen en ese mes. En el Hostos creemos que es importante hacer actos que refuercen la pertenencia a la comunidad, compartir con los demás, poner el valor en lo positivo, tomar decisiones consensuadas con compañeros y profesores y sobre todo que seamos conscientes de que juntos sumamos, que sientan confianza y libertad, pero con respeto y responsabilidad.
Pues bueno, esta es mi presentación. No sé cómo volver. Muchas gracias, Clara. Gracias a ti. Vale, voy a ver si comparto, si puedo seguir yo. ¿Veis la mía? Sí. Sí, sí se ve. Vale, pues bueno, las medidas que nos ha presentado Clara, aparte de muy interesantes y súper útiles, enlazan muy bien con el cierre de este primer bloque de la violencia dentro del centro, que abordaría un poco también algunos aspectos de la violencia cultural, que son todos aquellos valores y normas que muchas veces tenemos muy asimilados, pero que justifican y sostienen las otras formas de violencia más física, más directa. Valores democráticos que vamos a ver ahora, pues como son igualdad, justicia y solidaridad, están relacionados con lo que nos comentaba Clara anteriormente. Sobre todo uno de ellos, es el primero con el que empezamos, que es el de la participación, que vemos que es algo que está bastante arraigado en los centros. La mayoría del profesorado declara escuchar al alumnado a la hora de diseñar por distintas actividades o a la disposición del aula y tal. Y el alumnado también, por su parte, se siente escuchado en los centros. O sea, que la participación como ejercicio democrático, parece que va por el buen camino en la mayoría de los centros. Otro aspecto a tener en cuenta como valor democrático, que sería la idea de la diversidad, nos preguntamos si se tenía en cuenta a la hora de conformar los grupos de trabajo, si estaban equilibrados por rendimiento académico, por capacidades, por sexo y por lugar de origen y familia. Como vemos, el criterio que sigue prevaleciendo es el de rendimiento, a la hora de conformar los grupos de trabajo, es el de rendimiento académico, capacidades, y seguido muy de cerca por el de sexo y en bastante menor medida por lugar de origen. Si bien es cierto que la propia sociedad y los centros también han avanzado en sus ideas de feminismo, como se ve, como lo reflejan, que lo tengan en cuenta a la hora de conformar los grupos, que sea un criterio el género, el lugar de origen o una reflexión, si el lugar de origen no es tan tenido en cuenta, y nos lleva a pensar que es necesaria una reflexión igual de profunda en torno a los valores racistas que siguen imperando en nuestra sociedad, y cómo no son tan tenidos en consideración precisamente por eso, porque todavía vivimos en una sociedad bastante racista y con una cultura pues bastante racista. Bueno, no voy a ahondar mucho en eso, en el informe hablamos más de ello. Relacionado con ese avance del feminismo, que queda mucho camino por recorrer. Sí, hay muchos profes, tanto hombres como mujeres, que en la investigación han reconocido como que están en ese proceso, en ese proceso de ponerse las gafas violeta. Y eso nos llevaba a preguntarnos también si existía violencia sexual entre el alumnado. Según los datos del cuestionario, sí vimos como una de cada 4 estudiantes alguna vez le habían abrazado, besado, pellizcado o acercado demasiado sin su consentimiento. Y como también un 12%, pues si alguien interpreta como un acto amoroso lo que es una agresión. Estamos hablando de alumnos y alumnas de primaria, de tercero a sexto de primaria, o sea que los más mayores tienen 12 años. Lo que nos lleva a pensar también bueno, en las sesiones también lo que pudimos apreciar es que posiblemente ese machismo era mayor de lo que nos decían esos datos, pues salían expresiones como robar un beso o actitudes llamativas en cuanto al
a los celos, al control de la pareja o al derecho a la intimidad. En torno a este bloque de valores democráticos también nos vamos a presentar una serie de herramientas que se han recogido a lo largo del proceso de la investigación, como son la promoción de modelos positivos, pues procurar a la hora de realizar actividades poner en valor personas o personalidades que reflejen buenas actitudes y valores positivos y no tanto pues, valores negativos como pueden ser cantantes como, yo qué sé, Maluma o personas así que reflejen unos valores que son detestables. Otra herramienta, pues, la charla sobre diversidad familiar y uso de materiales respetuosos en línea con mostrar la diversidad. Herramientas de autoevaluación sobre sesgos culturales para profesorado. Eso es una propuesta que surgió de un cole a raíz de esa reflexión que hacíamos sobre no darse cuenta de actitudes y valores racistas que siguen imperando. Y como ejercicio democrático, en línea con lo que comentaba antes Clara, la elección de reglas comunes y de forma equilibrada y democrática, hacer partícipe al alumnado de las normas que tiene que acatar al fin y al cabo. Y la idea una idea que tiene que acompañar a todas estas medidas es la idea de combinar tanto las medidas puntuales, que muchas veces son las celebraciones de fechas concretas, con esas medidas que vayan acompañadas de medidas transversales y que no se quede solo en celebrar el Día de la Mujer, por ejemplo, sino que todo el centro asuma esos valores. Voy a dar la palabra ahora a María Ángeles Sáez del Colegio Perú, que nos va a hablar de las medidas coeducativas y feministas que han seguido en su cole. Hola, buenas tardes. Yo, como os ha dicho Alejandro, soy la jefa de estudios de un colegio, del Colegio Perú, que lo voy a situar, es un colegio que está en Carabanchel, un distrito del sur de Madrid, en el que, como decía, hemos ido poniendo, a medida que hemos ido poniendo medidas feministas, coeducación, ahora le ponemos nombre, pero que nosotras las hemos ido, y digo nosotras en el sentido político del término, sino porque fundamentalmente somos nosotras. Es decir, hay más mujeres que hombres trabajando en el colegio y por eso voy a emplear en nosotras, el equipo directivo somos también 3 mujeres. A nosotros hubo un momento en que nos dimos cuenta en que realmente la realidad que vivían nuestros alumnos, una parte importante de nuestro alumnado, no tenía nada que ver a veces con lo que hablábamos en el colegio. Entonces yo creo que ha sido un proceso reflexivo de observación y de sentido común el ir trabajando de una manera que no fuera tampoco muy traumática para los niños, porque los niños y las niñas cuando salen del colegio se van a sus casas y tienen unas realidades a veces que chocan a veces con lo que en el colegio estamos todo el rato diciendo que tenemos que hacer. Entonces también al cabo del tiempo nos dimos cuenta que insistir mucho en algo en que según salen del colegio tiene poco, de una manera muy frontal, no venía a cuento. Entonces sí que es verdad que empezamos a tomar medidas que ahora sí que ahora podemos ponerles la etiqueta. En nuestro momento yo creo que fueron medidas simplemente que fuimos tomando por necesidad o por lógica o porque queríamos formar ciudadanos y ciudadanas, sobre todo que supieran estar en el mundo en un plano de igualdad, que no se les daba fuera del centro, ¿no? Entonces, sí que hemos ido tomando medidas, pero sobre todo nos hemos ido centrando, aunque ya sé que celebrar el 8 de marzo, como ha dicho Alejandro, solo, o el Día contra la Violencia de Género, no es solo, nosotros sí que nos centramos mucho en ello porque cada una de estas fechas es como la culminación de una serie de trabajos que vamos haciendo antes. A los niños y a nosotras y a las niñas y a nosotros
nos gusta la fiesta también, y entonces es verdad que es una manera muy agradable de terminar algo que hemos ido haciendo, que hemos ido reflexionando, y que cuando lo vemos puesto en las vallas, que lo vemos puesto en nuestras paredes, o hablamos de ello, o nos grabamos, o vemos, o hacemos una canción, es algo que ha participado todo el colegio primero. Entonces, nosotros empezamos sobre todo con los patios. Los patios es lo que más nos llamó la atención. El cómo jugaban en los patios, el cómo no jugaban en los patios, porque realmente los niños juegan poco ahora mismo en los patios, entre las infancias estas tan cortitas que están teniendo. Entonces sí que empezamos a implementar un plan de patios en el que nos costó mucho trabajo ir erradicando el balón como rey del patio, y del fútbol como también el rey del patio. Entonces ir estableciendo, abrimos la biblioteca en el recreo, abrimos la sala de ordenadores también, es decir, todos son turnos de patio con profesorado en horario de recreo. Ofertamos otra manera de jugar a los niños y a las niñas, que no sea solo el fútbol y que no sea solo la pelota. Nuestro colegio es un colegio que tiene un aula TEA, es un centro preferente de aula TEA. Entonces, nosotros al final, con todos los recursos que contamos en el centro, lo que hacemos es integrarlo en el centro. Es decir, el aula TEA no es algo que está ahí aislado, sino que es verdad que hemos tenido la suerte de que trabajamos todo y todo lo ponemos en práctica para todo el centro. Entonces, es verdad que con la trabajadora, con la técnico de integración social, la L que lleva las ideas que iban poniendo, se van generalizando. Los alumnos TEA les cuentan a sus alumnos lo que hacen y los otros van a su clase también. Entonces, los patios también los hemos integrado de esa manera. Esto en cuanto a niños, pero niños y niñas, ya digo que nos centramos fundamentalmente. Luego al final vamos a ver un vídeo cortito, muy cortito, en el que solo vais a ver los adornos, por decirlo de alguna manera, pero detrás de esos adornos hay un proceso reflexivo. Es decir, si antes hemos visto las placas de calles que ponemos, que son, todas las aulas tienen el nombre de una calle con nombre de mujer, lo que hacemos es que eran calles, por ejemplo, ese proyecto, eran calles de Madrid que ellos buscaron, en las que con cada mujer que se ponía a la calle se ponía lo que había hecho esa mujer, cuál era su historia, como física, como química, como literata, como política, qué había hecho, por qué había luchado, y luego se le señalizaba también dónde estaba en Madrid y se le invitaba para que fuera con sus padres a contarles y que fueran a ver la calle de Concepción Arenal o de Clara Campoamor o de María de Maestro, lo que fuera, ¿no? Entonces, aunque al final lo que hacemos es poner esas placas que ellos han elegido, previamente está todo ese trabajo, y todo ese trabajo también situándolo en el tiempo, por ejemplo, de cada una de ellas, y en el por qué son a lo mejor menos famosas que otros coetáneos de estas mujeres. A la vez trabajamos también lo que hacemos, lo que pasa día a día en las casas, pero como esto hay que tratarlo con mucha sutileza porque no vas a entrar en las casas, lo utilizamos, por ejemplo, a través de canciones. Por ejemplo, en una de nuestras celebraciones que culminó del Día contra la Violencia de Género, que luego lo veréis, se trabajó mucho en la canción de La Puerta Violeta, de tal manera que se va hablando de lo que quiere decir que hay un puesto en la cocina, que qué pasa a veces, y los niños van entendiendo cómo hay, pues decía Alejandro, hay situaciones violentas que no son normales, pero que a veces pasan en mi casa. Entonces, nosotros trabajamos fundamentalmente para que ellos se den cuenta, interpreten cómo una situación de violencia es violenta, no es normal. Como familia, como niños, como hijos, no tienen que aguantarlo o tienen que protestar. Como mujeres no tenemos que aguantarlo. Trabajamos, bueno, yo creo que cuentos en general todos conocemos en los centros, pero nosotros siempre que surge un conflicto y siempre que es entre niños y niños o entre niños y niñas, siempre trabajamos mucho, no solo el que ha hecho algo, decirle que así no, sino sobre todo al que se lo han hecho, que diga al otro, a mí no me gusta que me hagas eso. Porque yo creo que también eso va haciendo que al final vayan diciendo no. Bueno, todo este trabajo que es de muy día a día, yo la verdad cuando me dijo Alejandro me puse a pensar, digo, pues es que es muy complicado decir lo que hacemos todos los días de una manera natural.
El colegio sí que es Perdón, verdad que... un segundo, María Ángeles, disculpadme. Solamente hago esta pequeña intervención para decir que vamos bastante ajustadas de tiempo, ¿vale? Entonces intentamos concretar. Vale, pues yo en cuanto a esto, yo creo en cuanto a la coeducación, sí que nos va funcionando, sí que vamos poco a poco haciendo. Es verdad que nos frena a veces la salida, porque es verdad que en algunas familias tienen situaciones complicadas que hace, pero poco a poco los niños van entendiendo, las niñas van entendiendo, ¿eh? Yo después, en la segunda vez que hable, ya pondré el vídeo entero con todas las cosas de una serie. ¿Ya has terminado, María Ángeles? Sí. Vale. Pues muchas gracias. Una pena que tengamos que cortar por problemas de tiempo. Vuelvo a mi presentación. ¿Se ve? Sí. Vale. Pasamos ahora, voy a ir un poco deprisa para que no comerme el tiempo mucho tiempo de la mesa de debate. Pasamos al siguiente bloque, el segundo, que sería de la violencia que se da fuera de los centros. Lo que nos preguntábamos era dónde se originan los conflictos que se dan en los centros. El mayor señalado, por decirlo así, es la familia. Muchas veces es a quien se le indica como el causante de muchos de los conflictos que se suceden en el centro. Vemos aquí la familia era el mencionado en mayor medida, y luego esa responsabilidad como que se va diluyendo de fuera a adentro. De la sociedad luego es la más señalada, luego el barrio y luego curiosamente el centro. Paradójicamente el centro es el que se señala a sí mismo como el menos responsable de los problemas de convivencia que se dan en sí mismo. Esto lo hemos interpretado como una muestra del sentimiento de estar desarmados para atajar esta problemática, por falta de recursos, muchas veces no solo económicos. Ya que la familia era señalada como uno de los mayores fuentes de orígenes de esa violencia, nos preocupamos por esa importancia de implicarlas. La percepción del alumnado es que en sus casas no existe tanta violencia como estamos viendo en la investigación que estamos desarrollando ahora actualmente este año. Pues la mayoría cree que lo consideran un lugar seguro, y a la mayoría no son víctimas de violencia verbal. Pero sí vemos que hay una parte del alumnado que sí está habituado a que en su casa le griten e insulten, y eso al final, recibir esa violencia en el hogar, se plasma luego, como vemos a continuación, en conductas y actitudes violentas en el centro. Si separamos al alumnado entre quienes han sufrido violencia verbal en el hogar y quienes no, vemos como esos alumnos, los que sí lo han sufrido, tienen una tendencia mayor a reproducir esa violencia luego en la escuela. Para ello, una de las medidas más importantes sería conseguir implicar a las familias en la vida escolar. Como vemos, la percepción general es que no participan mucho y que la colaboración es poco satisfactoria. Sin embargo, entre el profesorado, la opinión también dominante es que para eliminar los problemas de convivencia que se producen en el centro hay que implicarlas más. O sea, hay esa predisposición a que las familias, abrir las puertas a las familias y a implicarlas más en la educación, lo que es una buena señal que exista esa predisposición. En ese sentido, en el trabajo con las familias, pues también han surgido una serie de herramientas que en parte beben de la investigación participante que realizamos el año pasado, que eran sobre la implicación de las familias en la vida escolar. Y estas propuestas pues iban por el camino de reforzar la comunicación con las familias, acordar canales, que sean una comunicación de mayor calidad y más cantidad entre centro y familias.
sensibilizar y formar a las familias pues, a través de escuelas de familias con la idea de armonizar estrategias entre escuela y hogar para evitar que haya mensajes contradictorios y que desde las dos partes se lleven estrategias similares. Y por otro lado también promover actividades lúdicas, atraer a las familias a los centros con fiestas o con distintas actividades. En este sentido, voy a ceder la palabra a Ana Díez, que es coordinadora del programa Creciendo en Salud del Centro Adolfo de Castro de Cádiz, que nos va a presentar una medida. Ana, como comentábamos antes, por favor, lo que sí te vamos a pedir es brevedad. Siento que te hagas. Vale. Pues buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escucháis bien? Sí. Espero que sí, ¿vale? Vale. Bueno, pues primero, presentarme. Yo soy Ana del Adolfo de Castro de Cádiz y, deciros que nuestro centro es un centro de compensatoria, está en una zona de transformación social y entonces, pues desde hace muchos años, pues nosotros hemos pensado que nuestro alumnado debería de mejorar no solamente sus resultados académicos, sino también su salud física, social y emocional, y así como sus problemas de convivencia. Entonces, todo eso nos ha hecho pues, involucrarnos en una serie de proyectos desde hace mucho tiempo, como son ecoescuelas, bilingüismo, MUSE, Creciendo en Salud, aulas de cine, que nos ha ido llevando eso a meternos en esos proyectos para dar respuesta a estas deficiencias de nuestro alumnado. También hemos comenzado a realizar una serie de colaboraciones continuas con el centro de salud de nuestro barrio y con la residencia de ancianos también que tenemos en nuestro barrio. Esto también nos ha llevado a tener en los últimos años pues, algunas distinciones, como por ejemplo el de convivencia positiva, también el sello Vida Saludable del MEC y la bandera verde de Andalucía que hemos conseguido en varias ocasiones. Bueno, y ya por último, en esta presentación deciros que a finales del curso pasado nos hemos constituido en comunidad de aprendizaje, ya que somos un centro que estamos bastante abiertos al barrio. Bueno, pues os voy a explicar un poquito la actividad de los paseos saludables. Pues mira, esto surge pues porque los profesionales sanitarios del centro de salud del barrio pues vienen a nuestro centro, nos comunican que hay un programa de la Junta de Andalucía que se llama Por un Millón de Pasos y consiste en que en un grupo de personas pues tienen que reunirse, andar y conseguir 1 millón de pasos aproximadamente durante un mes. Y dijimos nosotros, bueno, pues la verdad que nos gusta la iniciativa y nos gustaría llevarla a cabo en nuestro centro. Lo planteamos en el claustro y bueno, empezamos a salir a caminar. El primer paseo, pues la verdad que muy bien, muy contento. Y bueno, invitamos a la familia, venían también los profesionales sanitarios que siempre nos han acompañado. Ellos han hecho siempre como el calentamiento inicial y como el inicio del paseo. Y bueno, ya en los últimos paseos, pues también están colaborando con nosotros las personas mayores de la residencia de ancianos que tenemos en el barrio. Entonces, pues la verdad que para nosotros es un momento, pues no solamente de promoción de ejercicio físico, sino también un momento de disfrute, en el que estamos distendidos, en el que vamos juntos todo el alumnado, con todo el profesorado, con las familias, las que quieren participar, por supuesto. En ocasiones han venido más, otras veces pues, han venido un poquito menos, pero se abre a todos. Entonces, pues la verdad que disfrutamos mucho. También comentaron que previamente al paseo, pues las sesiones que tenemos de compensatoria, pues el alumnado pues suele realizar unos carteles de promoción de esos paseos, donde colocamos el nombre y la hora y el día en que se va a realizar ese paseo. Y salimos al barrio y colocamos esos carteles, de manera que le estamos animando al barrio, a las personas del barrio, a los vecinos, que quien quiera venir a participar al paseo está abierto a todo. Y la verdad que muy bien, porque además ese día los niños también disfrutan mucho colocando los carteles, le pedimos a los comerciantes que si podemos entrar y colocar el cartel, así que muy bien. También comentaros que en los últimos paseos, pues en el último precisamente, hemos comenzado a realizar el paseo también en bici, porque el Ayuntamiento de Cádiz nos ha dado unas bicicletas para el primer ciclo y entonces pues nada, en el último paseo pues algunos alumnos fueron andando y los más pequeños pues fuimos en bicicleta y la verdad pues hemos ido añadiendo digamos una novedad y la verdad que muy bien, en ese paseo también nos
nos acompañaron profesionales de la Dirección General de Tráfico, incluso también la médica del Ayuntamiento de Cádiz, porque la verdad que se están involucrando y animando mucho con nuestro colegio, como ven que nosotros pues nos apuntamos a muchas actividades que además que son bonitas y además pues favorecen la convivencia, porque ya como he dicho, pues la verdad que son momentos pues se disfrutan mucho. Y a la llegada del paseo, pues la verdad que solemos decir, bueno, a ver, hemos conseguido el 1.000.000 de pasos, no lo hemos conseguido, pues a lo mejor no lo hemos conseguido, pues tenemos que realizar otro paseo e invitar a más gente, porque de esta manera, cuanta más gente seamos, pues más fácil es conseguir el 1.000.000 de pasos, la verdad. Y bueno, y ya solamente contar que al final de ese paseo, si consigue el 1.000.000 de pasos, pues el centro de salud pues ha venido a nuestro centro, los profesionales que, digamos, que son el directorio y el trabajador social suelen venir, pues vienen, nos dan nuestros diplomas y nada, muy contentos, merendamos juntos y es otro espacio también que tenemos de convivencia con ellos. Y la verdad que la relación con ellos es estupenda, siempre pues a principios de curso pues planeamos ciertas actividades que vamos a ir realizando durante el curso y las vamos evaluando también como salen. Y más o menos pues esta es la presentación de los paseos saludables. Se me ha olvidado compartir la diapositiva. La puedo compartir para que veáis por lo menos una foto, ¿vale? Que os lo cuento. ¿La comparto? ¿No? Ana, lo siento, es que vamos fatal. Vale. Entonces, vale, pues como después intervengo, pues a lo mejor pongo solamente para que veáis la foto. Gracias. Lo siento. Muchas gracias, Ana. A ver. Vamos a seguir con la presentación. ¿Veis la mía, verdad? Bueno, tras la relación con las familias, lo que fuimos ampliando el foco a la relación con el barrio, puesto que vimos que muchos de esos barrios pues en los que hemos trabajado, en los que están contextualizados estos centros, pues el alumnado está muy habituado a tener un contacto muy directo con la violencia. En las sesiones con el alumnado salieron temas como pues, que era habitual presenciar peleas, agresiones policiales, se habló de bandas, de armas blancas. Y entre el propio profesorado también hubo una parte que le llamó la atención que no fuese destacado el barrio como un causante de esa violencia. En ese sentido, pues algunas de las herramientas que surgieron se enmarcan en 3 grandes bloques. La idea de tejer redes pues, con otros centros, con las secciones del barrio, con instituciones del barrio, como ha comentado Ana, pues con el centro de salud, con centros de mayores, con la biblioteca, ludoteca. Otras herramientas estarían dentro del paraguas de abrir el centro, pues por ejemplo, los huertos abiertos en los que pueda haber un contacto intergeneracional, compartir instalaciones, acoger actividades. Y otra idea es la de salir del centro, pues realizar actividades en el exterior como rutas en bici o colaborar en fiestas y tradiciones del barrio y transformaciones del entorno, pues arreglar parques, por ejemplo, implicarse y hacer que se identifiquen con el barrio el alumnado. Voy a dar la palabra de nuevo a María Ángeles para que nos cuente, por favor, con brevedad, una medida que han adoptado en su cole y después iría Ana María también, por favor, con brevedad para contarnos otra medida. Muy breve, voy a ser muy breve esta vez. A ver, nosotros, de la misma manera que hemos tratado la cuestión de género o la desigualdad o el feminismo, como queramos, la participación en el barrio también es fundamental. Es decir, nosotros estamos abiertas siempre a todo lo que nos digan, a todo lo que nos enteremos, colaboramos con asociaciones, entramos, salen, dentro de lo que se puede entrar y salir en los colegios, que también nos ponen muchas dificultades a veces desde las autoridades, ¿eh? Pero vamos, nosotros, me parece que a lo que se refiere Alejandro, voy a hablar muy poquito. En general, el cole va a las bibliotecas también, es decir, todo lo que haya alrededor y todas las actividades que surjan, todo lo que nos propongan, todo lo que se nos ocurra, nosotras no tenemos nunca ningún problema, ¿eh? La actividad de la que trata se hizo en la valla de fuera del colegio. El colegio da un parque
Entonces fue un proyecto con unas asociaciones de cerca, asociaciones de vecinos, la Junta Municipal, yo creo que también esto fue hace 2 o 3 años, también intervino, y lo que se hizo fue pintar la valla del parque, ahora lo veis muy deprisa para que veáis luego las imágenes, lo que se hizo es pintarla entre todos con imágenes, con fotos, con una técnica que hacían estos artistas, de gente representativa del barrio, no solo conocida, sino como tipos del barrio que forman parte del barrio desde niños, había algún niño del colegio, porque sí que como nosotros colaboramos en ello, estábamos algunas de nosotras, toda la tipología que puede haber en el barrio, gente a lo mejor de otros países, entonces eso se hizo en horario lectivo en parte y se hizo un sábado como una jornada lúdica, y ahí está, todo hay que decir que a pesar de que ahora quieren quitar muchos murales, ese mural no lo han tocado y sigue ahí como una parte del barrio, como una representación del barrio. Yo creo que fue muy bonito y estas nos gustan a todos, los niños disfrutan, las familias disfrutan y nosotros también. Hacemos muchas más, pero como no quiero y prefiero poner el vídeo que os he dicho ahora es muy corto, ¿eh? Y sí que se ven las actividades que... No puedo. No, es que vamos fatal. Nada, no lo pongo, bueno, es una pena. Lo siento. No. Si quieres, Mari, si quieres lo que podemos hacer es luego insertarlo para que se pueda ver si lo tenéis en YouTube. Vale, pues te lo doy. Ana, ¿nos cuentas tú con Vale. brevedad? Sí, comparto la pantalla un momentito, a ver si puedo. A ver. Pues sí. ¿Se ve ahora? Yo creo que sí se ve, ¿no? A ver. Ay, pero ahora no veo. Bueno, da igual, os lo explico. Por lo menos vemos aquí el cole de nuestro barrio, ¿vale? Que está en la portada que nosotros tenemos en la fachada de nuestro centro, ¿vale? Pues mira, la campaña que ahora os voy a explicar se llama Compro en mi barrio. Esta iniciativa pues surge pues, de la necesidad de ayudar un poco a los comerciantes que están en nuestro barrio porque han sufrido bastante pérdida económica debido a la pandemia que estamos pasando. Bueno, pues entonces lo que se nos ocurrió pues crear un cartel con nuestro cole Adolfo de Castro, el cole de tu barrio, que el alumnado tenía que colorear y luego tenía que llevar a los establecimientos cercanos y del barrio, pues colocarlo, hablar con el tendero, con el comerciante y sacarse una foto y luego esa foto subirla a nuestras redes sociales. Vamos, subirla, nos la mandaba a nuestro email y nosotros la hemos subido a redes sociales. Pues la verdad que ha sido una manera de estar en contacto de nuevo con nuestro barrio y, bueno, de intentar promocionar el producto que vendían estos comerciantes. También nos ha gustado mucho ver a nuestro alumnado en otro ambiente, muy contentos porque normalmente han ido a comercio donde ellos van habitualmente. Entonces, pues otra manera también de verlos, felices, de conocerlos, donde ellos compran. Y bueno, queríamos ver también, queríamos dejar plasmado con nuestros carteles, pues que el resto de la ciudadanía y de los vecinos del barrio, pues que también se acuerden de que hay que comprar en el barrio y que hacer compras en el comercio local para no tener que estar pues comprando fuera y así pues quedar la economía en nuestro barrio. Y bueno, que hemos trabajado con esta campaña, pues la competencia social y cívica, la comunicativa y también lo que es la convivencia, cooperación y sensibilidad por los problemas que ocurren en el barrio y con nuestros vecinos. La verdad que ha tenido bastante aceptación, nos ha encantado, como he dicho, recibir fotos y nada, los comerciantes también nos han escrito también diciendo que muchas gracias por apoyarlo y nada, que muy bien, que están dispuestos también a colaborar en otras de nuestras actividades. Y ya por último deciros que esta campaña se va a continuar dentro de un mes en el tercer trimestre con la campaña Cuido mi barrio, en el que pues, vamos a hacer una limpieza de la playa y también vamos a concienciar de la importancia de la recogida de los excrementos que dejan los perros, sobre todo por los alrededores de nuestro centro, y la reducción del uso de plástico que se usa sobre todo los lunes en el mismo paseo de la bahía que nosotros usamos para pasear, pues los lunes se queda, la verdad que muy sucio después del mercadillo.
Así que pues otra campaña que vamos a iniciar. Y ya está. Pues espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, como vamos muy mal de tiempo y me dicen que tenemos que pasar al siguiente bloque, pero pedir disculpas por habernos enrollado y también por tener que cortaros en vuestras intervenciones. Nada, como cierre, animaros a que echéis un ojo al informe que está colgado en nuestra web y en el que podréis ver mejor todo esto que estamos contando aquí y con más detalle y más detenimiento. Y bueno, bajo la idea lo que queríamos plasmar aquí es que la violencia es un problema multicausal y que hay que abordarlo de esta manera, como desde distintos flancos y no solo pensando como desde dentro del centro y como algo instintivo o natural al ser humano, sino que es algo revertible y que, bueno, que se puede trabajar y se puede mitigar, sobre todo esa violencia cultural que es la que sostiene el resto de formas de violencia. Muchas gracias a todas y todos, tanto a participantes como a los que estáis presenciando esta presentación y doy paso ya al siguiente bloque. Gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a ver si somos ágiles y damos paso a la mesa de debate, que la intentaremos hacer lo más reducida posible, aunque podáis explicarnos bien lo que opináis sobre cada una de las preguntas. Rápidamente decir que nos acompañan para esta mesa, algunos hacen doblete, como María Purificación Jaquet, a la que damos doblemente las gracias por su doble participación, lo mismo que a María Ángeles Sáez, la jefe de estudio del Colegio Perú, que también hace doblete, y damos la bienvenida en su participación a Mari Carmen Morillos Vallejo, que está aquí en representación desde la organización CEAPA, de la asociación, como sabéis, que agrupa a las asociaciones de padres de la escuela pública. Así que muchísimas gracias a ti, que es la que te la tenemos que dar de nuevo. A los anteriores ya se lo habíamos dado, y agradeceros vuestra presencia. Yo voy a ser rápido, por lo tanto, como ya conocéis a las personas, paso directamente a plantearos, y os pedimos de nuevo brevedad por el bien de todos, porque si no esto se hace excesivamente largo. La primera pregunta que se nos ha ocurrido, que podríais intentar desde las distintas perspectivas, desde la administración, desde un centro como profesorado y desde los padres, que queríamos plantearos, ¿no? Sabéis que se ha aprobado la LOMLOE, ya hemos hablado de ella varias veces, se la ha mencionado aquí, nos ha dicho antes ya Purificación algunas de las que contiene planes de convivencia y nuevas cosas en educación en valores, que incluye, que no lo tenían las anteriores leyes. Entonces, desde esa perspectiva de con las modificaciones que la LOMLOE introduce en estas materias, ¿cómo veis vosotros si estas modificaciones van a tener efecto en la realidad de los centros escolares o, como siempre, van a estar ahí en la ley y nada más? Así que la pregunta es esa: ¿cómo creéis que pueden incidir en los tener efecto en los centros escolares, en el día a día, esas nuevas modificaciones que la LOMLOE establece referida a la convivencia? Si os parece, por el orden que os tengo yo aquí en la planilla, pues doy primero la palabra a Purificación, después a Carmen y la última a María Ángeles, si os parece. Purificación, por favor, adelante. Sí, vamos a ver, de forma breve, yo pensamos que las modificaciones sí que van a tener efecto, aunque la norma no es todo, eso lo sabemos perfectamente. La aplicación de la ley es muy importante y el trabajo para que se cumpla la ley y que se desarrolle bien es importantísimo. Por tanto, la ley lo que hace es posibilitar, no poner barreras. Hasta ahora, por ejemplo, la anterior ley puso barreras. De repente, los consejos escolares que tenían voz y voto para determinados temas, como podía ser el presupuesto, como podía ser el proyecto educativo de centro, se la quitó. Por tanto, era solo consultivo, pero los equipos directivos decidían siempre independientemente de lo que se hubiera decidido. Por tanto, esa barrera ya se ha quitado. También, además, se posibilita derechos de los alumnos en la LODE, no solo la LOMLOE modifica también la LODE, y en el tema de la participación de los alumnos también introduce posibilidad de que los alumnos tengan voz de forma respetuosa, pero que tengan voz, cosa que no estaba antes. Eso no lo había modificado la LOMCE, sino que ya estaba antes. Entonces, esa es una nueva modificación. Y luego, por supuesto, le da mucho valor a todo lo que tiene que ver con
con la participación del entorno, por ejemplo, se dice que sería interesante y que podría considerarse como parte de la acreditación educativa, servicios a la comunidad, lo que, por ejemplo, llamamos servicios de aprendizaje, por tanto, aprendizaje-servicio. Eso quiere decir que sí que posibilita todo este trabajo, pero una cosa es que esté en la ley y por tanto que lo posibilite, y otra muy distinta es que se haga porque esté en la ley. Sabemos todos que hay que empujarla y por tanto sí que agradecemos que se haga y pensamos que es necesario. A todas las organizaciones invitamos para que lo hagan y colaboren con los centros porque es fundamental. Gracias. Purificación, Carmen. Sí, hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar hoy aquí. A ti por estar aquí. Para nosotros es un placer estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. En cuanto a la participación, hombre, esperemos que se mejore, ¿no? Porque ahora mismo lo que tenemos es una auténtica falta de participación y de democracia en los centros escolares. Para que la participación pueda ser real y efectiva no basta con expresar que se desea que ésta exista, sino que es preciso contar con las estructuras organizativas adecuadas. Si rescatamos un artículo que se publicó en el Consejo Escolar del Estado, escrito por nuestro compañero José Luis Pazos, fue presidente de CEAPA, de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres, que imagino que le conoceréis prácticamente todos los que estáis aquí. Ya nos indicó pues, que el movimiento asociativo de padres y madres del alumnado traslada constantemente además la importancia de atender una serie de necesidades básicas para pasar de un escenario de participación formal e ineficaz a uno de participación democrática, real y efectiva. Tenemos que soportar, incluso en muchas comunidades autónomas, pues esta falta de participación real y efectiva, y al final lo que es la comunidad educativa terminamos siendo meros informados. La participación es un concepto mucho más profundo del cual parece que hay gente que tiene, ¿no? Participar en los centros educativos y en el sistema educativo es fundamental, ya que de esa manera podremos avanzar. En las facultades de magisterio también vemos que es muy importante la formación docente, que se trabaje la relación que debe haber después en los centros escolares, con las familias. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el Consejo Escolar, propusimos en una actuación que ya en su momento el consejero de Educación, Van Grieken, solicitó, pues, sobre la formación docente, que qué propuestas no podíamos hacer. Desde la FAPA Giner de los Ríos de la Comunidad de Madrid se propuso el que lo que era el alumnado en prácticas de magisterio pudiese conocer a la SAMPA, que conociese a las familias, que viese y que pudiese practicar, ¿no?, eso que luego en la realidad, cuando estén en un aula, se van a encontrar. Pues bueno, tanto la administración como la representación de los docentes, nadie votó a favor, ¿no?, de esta propuesta, y pensamos que fue pues una respuesta no realista y no acertada, ¿no?, con la situación. En cuanto a la participación de los niños, de las niñas y de los jóvenes, es fundamental, porque si no formamos desde etapas muy tempranas, cuando ya son más mayores, ya no aprenden a participar, porque es que a participar se aprende participando, y eso es fundamental, que desde la infancia se enseñe a participar y se les deje participar. España es firmante de la Convención de los Derechos del Niño desde el año 89 y muchos de los derechos de estos niños y niñas, tristemente, pues no se están cumpliendo. Y en este sentido, por ejemplo, el ser escuchados y tenidos en cuenta. Muchas veces ni se les escucha ni se les tiene en cuenta. De hecho, otro de los derechos que tienen es el ser informados, y a veces también ni se les informa. Y bueno, pues deseamos que vayamos avanzando, que con esta nueva ley educativa y con los nuevos desarrollos normativos que se tienen que realizar ahora, vayamos avanzando a una sociedad, porque la escuela es la realidad, es el reflejo de la sociedad, vayamos hacia una escuela democrática y participativa para poder trabajar lo que es el futuro de una sociedad y una cohesión que es muy importante, y más hoy en día con las corrientes que se están escuchando que no son muy democráticas. Gracias. Gracias, Carmen. María Ángeles. Bueno, a ver, yo creo que cualquier cosa que se haga distinta del 11 va a mejorar la convivencia en los centros, así de entrada. Y sobre todo tengo que decirlo, que lo digo desde el filtro de Madrid, que es un doble filtro, ¿no? Entonces,
En Madrid hemos sufrido mucho y estamos sufriendo en la enseñanza pública, trabajando bien, pero sufriendo mucho. Yo creo que es muy interesante que por primera vez en una ley aparezcan los derechos de la infancia, que aparezcan también los objetivos 2030, quiero decir que todas estas cosas forman... A mí y seguro que esto va a redundar en beneficio. La ley me parece estupenda, ya digo que para mejorar la LOMCE, pero sobre todo hay que esperar también a los desarrollos en las comunidades autónomas, porque esta es la segunda parte. ¿Cómo lo hacemos? Hasta ahora en los colegios hemos estado sometidos a unos decretos de convivencia. Estoy hablando, desde luego yo aquí mi visión es de Madrid, porque es donde unos decretos de convivencia que eran encorsetarnos cada vez más y más y solamente sancionar con unos procesos, pero además en colegios de primaria, infantil, primaria. O sea, había que haber un procedimiento casi penal para un niño de 7 años. O sea, porque no, eso eran los decretos, eso es lo que han sido los decretos de convivencia. Es decir, la convivencia no, o sea, yo a veces creo que habría que hacer un glosario de términos antes, pero yo creo que claro que va a mejorar, claro que sí, o sea, eso es seguro. Me da miedo la segunda parte y yo creo que hay una parte que también hay que acompañar, que también ha encorsetado mucho, también afecta a la convivencia y es el currículo. Yo creo que ahora se está tratando eso vendrá después, pero desde luego el aligerar eso y al atender más a los niños como personas y como un desarrollo personal del individuo y no solo un saco de contenidos, probablemente también va a relajar bastante y desde luego la participación. O sea, yo soy firme partidaria. Hay que abrir los colegios, hay que bajar los muros. Cuando yo empecé a trabajar hace ya muchos años, las verjas eran bajitas, se veía de dentro a afuera y se han ido estableciendo en algunos sitios una especie de búnker en vez de colegios. Tienen que estar abiertos, tenemos que salir y entrar de los colegios. Eso empieza ahora, pero vamos, yo creo que la LOMCE, la LOMLOE, tiene que redundar. Ya digo que hay que esperar a la parte del desarrollo en las comunidades autónomas, pero bueno, se parte de algo que mejora la LOMCE. Muchas gracias, María Ángeles. Muy rápidamente, posibilita la ley, lo que habéis dicho, posibilita la ley. Hay que esperar a su desarrollo normativo y muy atentos, lo habéis dicho por lo menos Carmen y María Ángeles, desde la visión territorial de Madrid, que es muy, muy negativa en este aspecto, vamos a ver lo que no nos frenan desde las comunidades autónomas, pero de luego que esté en la ley es bueno. Ahora hace falta que se siga trabajando, pero cuando se quiere trabajar tampoco es tan necesaria la ley. Con una ley mala se han seguido haciendo cosas buenas, como hemos visto ya aquí. La segunda pregunta, muy rápidamente también, veo que vamos muy bien, sería también en la misma línea, además de lo que la LOMCE o la... Perdón, yo también cometo el error. Además de lo que la LOMLOE establece y voy a proponer desde nuevo, se os ocurren así muy sucintamente y muy telegráficamente algunos otros aspectos que se podrían abordar desde las instituciones, ya habéis dicho algunas en vuestra respuesta anterior, para generar unas condiciones necesarias que ayuden a prevenir la violencia. Vuelvo, por lo tanto, a Puri, si se ocurre alguna cosa que habría que impulsar nueva. Sí, bueno, yo planteo desde la administración, vamos a ver, el Ministerio está ahora mismo trabajando e impulsando distintas líneas de actuación que tiene que ver con la prevención de la violencia. Bueno, ya sabéis que tiene contratado el servicio de un teléfono, por cierto que es un teléfono que no acuden mucho los niños, los menores, acuden siempre más los adultos y entonces estamos un poco viendo a ver cómo se podría trabajar esto, pero bueno, eso es aparte. Estamos trabajando, una línea de actuación es trabajar con las comunidades autónomas. Decís que a ver qué hacen las comunidades autónomas. La verdad es que las comunidades autónomas hacen, muchas de ellas, no pensemos aquí solo en Madrid, ya. Hablamos así a nivel general. En otras lo hacen mejor. No, y la verdad es que tienen un trabajo, un trabajo bastante profundo el trabajo de la convivencia en tono positivo, es decir, mejorando mucho la prevención, porque está todo el mundo de acuerdo en que las situaciones de violencia, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es trabajar la prevención. Eso es la mejor manera de acabar. Eso no quiere decir que si la prevención falla, que ya sabemos que falla, ha de haber una detección temprana y eficaz de los casos de violencia, y eso es esencial, que sea rápido, el detectar y el que se trabaje con ellos. También hay que tener en cuenta que hay que escuchar a todos los niños, a los agresores y a las víctimas,
porque muy a menudo sabemos que los agresores también tienen dificultades y a veces problemas de autoestima, que hay que trabajar con ellos. Son menores y hay que trabajar con ellos. Por tanto, lo importante es trabajar la intervención y asegurar el bienestar de todos los niños y niñas. Para ello hay que trabajar también con las familias, claro. O sea que eso es muy importante. Entonces, las comunidades autónomas tienen mucho trabajo, porque ya sabéis que el Ministerio en el año 2007 creó el Observatorio Estatal de la Convivencia, que estuvo hasta el año 2011 funcionando, que se hicieron bastantes trabajos desde el observatorio. Y en esa etapa hubo muchísimo trabajo por parte de las comunidades autónomas que continuó, ¿no? Muchas comunidades autónomas crearon su observatorio y muchas, bueno, prácticamente todas hicieron protocolos para detectar posibles problemas que había y están trabajando también en cómo asegurar, cómo mejorar el bienestar social y emocional de los niños y niñas. Y, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, varias comunidades autónomas han elaborado y han publicado documentación sobre ello. Por tanto, el trabajo que se hace desde las comunidades autónomas es muy importante. Entonces, nosotros hemos vuelto a reactivar el Observatorio Estatal de la Convivencia. Pensamos que es un punto de encuentro muy importante en este tema relacionado con la convivencia sobre todo en positivo, aunque tengamos que trabajar también con los protocolos de detección de violencia y ver qué se hace y trabajar, mirar estudios, por ejemplo, el estudio que habéis hecho, pues si no os importa, lo podríamos dar a conocer en el Observatorio de la Convivencia, que además mañana nos reunimos a permanente. Estaríamos encantados, Puri, no solo que no nos importa, claro. Para eso es el trabajo. De acuerdo, pues no os preocupéis que lo haré llegar ahí a la permanente del observatorio para que se haga llegar luego al pleno. Y entonces, ese punto de encuentro yo creo que es fundamental para coordinarnos, para aprender unos de otros. Además, el observatorio es un lugar de encuentro no solo de las administraciones, sino también es de la sociedad civil. Están representados los profesores, los alumnos, las asociaciones de padres, de familias, empresarios también y expertos. Por tanto, es algo que creemos que es positivo y de allí mañana vamos a presentar el plan de trabajo, porque lo hemos reactivado en octubre el observatorio, y a partir de allí vamos a empezar a trabajar. No puedo decir todavía, porque lo vamos a decidir mañana de qué forma lo vamos a hacer, pero se trata de formar grupos de trabajo y empezar a ir avanzando en líneas de actuación, y es muy importante porque eso va a hacer que en todas las comunidades autónomas se vayan enganchando. Habrá algunas que se engancharán más que otras, pero bueno, en general se engancharán casi todas. Muchas gracias, Purificación, muchas gracias. Tomamos buena nota de todas esas medidas. De acuerdo. Carmen, en la misma línea, ¿qué otras se os ocurren y otras cosas podrían, además de algunas de estas que ha indicado Purificación? Pues nosotros siempre apostamos por la convivencia en positivo desde el punto de vista de la prevención. Como dice Pedro Uruñuela, suele ser bastante frecuente que cuando estalla un conflicto y explota la crisis que se iba gestando, pues se demanden con toda urgencia e inmediatez soluciones para dicho conflicto. Llevados por las emociones desbordadas, se demandan actuaciones inmediatas y se piden responsabilidades a las personas responsables del conflicto. Sin embargo, el estallido de la crisis suele ser el peor momento para establecer soluciones. Nos olvidamos que el conflicto es un proceso, no un acontecimiento puntual, y que es el inicio del proceso, con el conflicto todavía empezado, cuando hay que tomar las medidas adecuadas. La labor de la prevención es fundamental y en demasiadas ocasiones pues queda olvidada, ya que lo urgente hace que no tengamos en cuenta lo realmente importante. La escuela, además, es un lugar privilegiado para el desarrollo emocional y moral de un ser humano. Es un clima de paz, como dice Pilar Lucía López Jiménez, y tolerancia, y a veces es la segunda oportunidad de ver otros patrones, otros valores que no se ven en la familia en algunas ocasiones ni en la sociedad. La gran ventaja de trabajar las emociones, las habilidades sociales, los valores y los conflictos en estas edades es que son capaces de cambiar los patrones aprendidos de conducta con más facilidad que en edades adultas.
La educación para la felicidad pues no es una utopía, es una necesidad y un derecho de todos y de todas. La escuela es el reflejo de la sociedad y la escuela pública es el eje vertebrador de la sociedad. Es la herramienta que tenemos, un lugar privilegiado para formar a los que ya son ciudadanos de nuestras ciudades. La lucha por la cohesión y la justicia social serán, entendemos, los objetivos que tendremos que priorizar para garantizar los derechos humanos y poder alcanzar un mundo mejor. Y para esto los adultos somos los responsables, ya que los derechos de los niños, de las niñas y de los jóvenes dependen de nuestras actuaciones. Muchas gracias, Carmen. Parece que has escrito el ideario de nuestra organización en algunos párrafos, o lo has copiado. No sé cuál de las dos cosas habréis hecho. En cualquier caso, totalmente de acuerdo. María Ángeles, en la misma línea. Sí, desde luego. Bueno, yo, ¿qué otros aspectos, aparte de lo que podamos hacer en la escuela, lo que es en el recinto escolar? Claro, efectivamente. Yo siempre, yo llevo pensando desde hace mucho tiempo que una buena ley de educación siempre va a dar muy buenos resultados, una apuesta por la educación, pero que sin unos buenos servicios sociales, sin trabajar, mientras no se trabaje a uno en torno al menor y en torno a las familias, se sea coordinado, eso sí que haría se apueste por una sociedad determinada. Yo creo que la apuesta tiene que venir, antes lo ha dicho alguien, tiene que venir un poco de fuera, tener claro qué sociedad queremos y trabajar todos a eso. Entonces, para prevenir la violencia, ahora mismo la escuela puede hacer mucho, pero no todo. Porque yo ya he dicho antes que nosotros a veces hemos tenido que eludir lo que pasa fuera del cole, en algunos casos, esto no es en todos, pero en algunos casos, porque si no los niños, y hay que tratarlo como que yo he echado de menos en mi práctica en el colegio, una mayor coordinación con otras entidades que harían que muchas situaciones que se detectan en una o se detectan en otra se pudieran atajar. Es decir, tanto que detectemos en el colegio, que detectamos mucho, pero si los servicios sociales no funcionan, que son los que pueden intervenir en otros aspectos, si todo esto no va a uno, la verdad es que al final se pierden muchos esfuerzos, se pierde dinero, que también, ya que estamos en una sociedad tan económica. Entonces yo creo que habría siempre que ver la parte social en cuanto a servicios sociales, en cuanto a otras instituciones que tendrían que hacer. Cuando salta lo que ha dicho antes, que dice Uruñuela, ha dicho Carmen, cuando salta una chispa, esa chispa hay que apagarla ya, porque si no el incendio al final es monstruoso, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que una buena ley de educación hace mucho, evidentemente, pero un concepto de sociedad y por lo tanto de otras instituciones que también tienen que ir a la par en torno al menor, en torno a la familia, en torno a la prevención de la violencia, en todos los aspectos, si eso no va bien, siempre se queda una pata coja. Muchas gracias, María Ángeles. También muy brevemente, hemos recuperado muy bien el ritmo y estamos casi en la hora. Yo resumiría en esta segunda ronda de respuestas la importancia de la prevención. Esto es como en el tema de las enfermedades. Es mejor la vacuna y no coger la enfermedad que luego tenerla que curarla, pero es mejor hasta económicamente. En un mundo tan economicista como en el que vivimos, es que ahorraríamos dinero y tiempo y disgustos. Prevención, cuando pasa, detección lo más rápida posible, es decir, no se puede esperar a que la chispa empiece a prender en la paja que tiene alrededor. Muy importante, me parece que no sé quién ha sido la que lo ha citado, pero bueno, lo he ido apuntando según lo decían, creo que ha sido purificación. Que no olvidemos tratar también al agresor, es decir, cuando hay un conflicto, cuando hay cualquier cosa, es importante la atención a la víctima y su tratamiento. Pero el agresor son niños y vete a saber por qué ese agresor ha agredido. Ahí hay algo que investigar, algo que resolver, algo que atacar también para prevenir, porque ahí estamos previendo que no haya otras nuevas intervenciones o agresiones por parte del CISGO. Y una cosa muy importante, que la última también que ha mencionado María Ángeles y que nosotros siempre hemos dicho y que desde una organización como la nuestra lo vemos clarísimamente, el tiempo y el dinero que se ganaría y se ahorraría con la coordinación de muchísimas instituciones que trabajamos en misma línea y que a veces vamos por caminos desperdigados y no absolutamente coordinados. Yo creo que la entrada de los servicios sociales en los centros sería interesantísima. El enlace es importante muchas veces. Yo he trabajado en pueblos y en los pueblos siempre es más fácil, ¿no? Pero en las ciudades a veces es un poco más complicado, pero sería fundamental y básico que hubiera una relación permanente, porque en la escuela ayuda a detectar problemas hasta familiares y en los servicios sociales nos ayudarían a resolverlos. Por lo tanto, recogeremos todo, porque como se ha grabado quedaría todo ahí, habrá que analizarlo y habéis hecho aportaciones
muy, muy interesantes, a pesar de la rapidez y la brevedad con la que las hemos hecho. Agradeceros de nuevo a los intervinientes de estas últimas vuestra presencia, en algunos casos duplicada, y dar la palabra a Vitorino para que cierre esta jornada y ser lo más ajustados posibles al horario. Gracias de verdad a todos, a intervinientes, a los que han hecho la investigación, a los compañeros y compañeras de la Liga que están ahí dando el callo y a los representantes de la Administración que nos han acompañado aquí tan amablemente. Vitorino. Muy bien, pues nada, llegamos al final. Y la verdad es tengo que decir que si tomo como referencia esta mesa redonda última que acaba de terminar, creo que igual que en las anteriores aportaciones, nos encontramos con aportaciones atinadas, ricas y desde luego compartidas. Creo que en general compartidas. Yo creo que fortalecen la convicción que tenemos todos de batallar porque la educación para la convivencia sea una realidad no solamente en la ley, sino en la vida cotidiana de los centros. Y que de alguna manera se relacione, se vincule, se integre, se transversalice, perdón por el palabra, con la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos, que es la gran batalla que nosotros desarrollamos a través de la Fundación CIBES. Digo ese término, educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos, porque es el concepto no que hayamos inventado nosotros, sino un organismo europeo de gran trascendencia en defensa de la paz, la democracia y el Estado de Derecho, como es el Consejo de Europa. De ahí tomamos la terminología de la Carta del Consejo de Europa de Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos. Esos son los valores que tienen que integrar la convivencia en nuestros centros. Esos son los valores esenciales que deben configurar y que entendemos están inscritos en esta asignatura que se crea y que desde luego, como dice nuestro amigo y colega como patrono de la Fundación CIBES, Antonio Bolívar, la educación para la ciudadanía es algo más que una asignatura. Y yo creo que todo lo que habéis dicho está perfectamente relacionado con ese concepto. Es un todo. Es una de las misiones de la educación. La formación, el desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los valores fundamentales. Algunos entendemos, yo creo que es una idea compartida, que esto de la democracia no es solamente un artilugio para montar elecciones, nombrar gobernantes, es un modo de civilización. Si es un modo de civilización, estamos hablando de una cosa más seria que ese teatrillo que vemos a diario en la política y últimamente en nuestro país. Es un teatrillo que nos hace olvidar lo que es y lo que debe ser la democracia y la educación para la democracia. Bien, me ha parecido magnífica la aportación de los centros, las experiencias, los programas, las actividades, las buenas prácticas que habéis puesto en evidencia. Y solamente para terminar, una referencia a un concepto, a un principio y a un sistema de participación democrática que se puso en marcha en nuestro país con ocasión de la aprobación de una ley en el año ya 1900 para allá, del siglo pasado, pero que sigue perviviendo, que es la LODE. Yo, modestamente, lo tengo que decir, pero yo fui ponente de esa ley y estoy orgulloso de haber sido partícipe de aquella gran iniciativa que ha tenido sus avances y sus retrocesos. Hemos tenido un retroceso próximo, inmediato, que ha sido el de la LOMCE. Bien, pues volvamos otra vez a la esencia de aquella ley, donde se plasmó un principio de un movimiento pedagógico muy potente que existió en la etapa de la transición en nuestro país, que fue la alternativa del Colegio de Doctores y Licenciados en Madrid, donde se definió la alternativa democrática de la educación, no solamente por la gestión democrática, sino también por el principio de igualdad, la educación como instrumento de nivelación social y construcción de la ciudadanía social. Eso también estaba ahí. Pues nada, yo creo que con esto, creo que al haber recuperado más vida para los consejos escolares, llevamos un avance. Así que muchas gracias. Vamos a divulgar todo lo que podamos este estudio. Gracias a Purificación Yaqué por habernos ofertado la posibilidad de que aparezca en el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar. Y una vez más, nuestro agradecimiento a todos, a todas vosotros.
y que, en fin, que este sea el camino desde el inicio de una estupenda amistad, como dijo la película aquella famosa de Casablanca. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Un placer, gracias. Aquí estamos para Un lo que gusto, podáis gracias. pedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Hasta luego.